por deprivación social. Ciertamente no todos llegan a acceder a este tipo de conectividad, pero ¿qué hacemos para que realmente las cosas cambien? Y ahí, bueno, más allá de lo que se puede ir analizando o viendo a partir de la realidad, creo que es importante ir viendo cómo fortalecemos esto del modelo. Y esto del modelo es básicamente qué cosas o qué elementos creemos que tenemos que enseñar. Ya no podemos... Rodrigo, perdona un momento. Estamos en vivo en la agencia de noticias, Fides. Muy buenas noches, bienvenidos al Foro de Educación en tiempos de pandemia. Estamos en el foro organizado en alianza con la agencia de noticias Fides, Común Bolivia y la unidad satélite y la revista Cuarto Intermedio. Nosotros estamos actualmente con la propagación diaria del COVID-19 y sin forma alguna de contenerlo, se vuelve un desafío de mantener una cierta normalidad en la vida cotidiana. Esto a su vez afecta a muchos sectores, entre ellos el ámbito de la educación, siendo que los niños, adolescentes y jóvenes, al no poder asistir físicamente a un centro de formación educativa, escuelas, colegios, universidades y otros centros de aprendizaje, han tenido que migrar al formato de educación virtual. Esta situación ha constituido que el desafío tanto para los maestros, alumnos y padres de familia. Mi nombre es Carmen Julia Luján y soy parte de la agencia de noticias Fides. En este contexto, quiero presentarles al foro Educación en tiempos de pandemia, que cuenta con la presencia de especialistas de Bolivia a Brasil, quienes nos compartirán sus experiencias y análisis. Por eso quiero dar la bienvenida a Rodrigo Montes Rondón, filósofo, docente de educación escolar universitaria además, quien nos hablará sobre la educación virtual y sus sombras. También tenemos la presencia desde Cochabamba de Marcelo Durán, licenciado en Comunicación Social, docente universitario de la Universidad Católica Boliviana. Además es capacitador y entrenador en nuevas tecnologías. Él nos hablará sobre las plataformas y aplicaciones virtuales para la educación. Finalmente, contamos con la presencia desde Brasil de Carolina Borborques, licenciada en Relaciones Internacionales y coordinadora del sector de lenguaje Kumon América del Sur. Ella nos hablará sobre la metodología Kumon, una opción de aprendizaje. También nos acompaña Ivonne Escobar de la unidad Kumon Satélite, quien hará el cierre respectivo del evento. La metodología del foro que nos convoca es la siguiente. Cada invitado cuenta con 10 minutos para exponer el tema. Al finalizar, daremos lugar a las preguntas del público presente y que está en línea en las diferentes redes sociales de ANF, Kumon, Bolivia, además de la revista Cuarto Intermedio. Muy bien, queremos dar la bienvenida y agradecer la presencia de nuestros expositores. Rodrigo Montes, bienvenido. Carmen Julia, Carolina, Marcelo, muy buenas noches a todos quienes nos están siguiendo también a partir de las redes sociales. Bienvenidos a este espacio. Gracias por la paciencia que han tenido. La tecnología siempre es algo interesante, pero esperamos que puedan tener el gusto y el sabor que hemos podido ir desarrollando dentro de todo este proceso. Vean que la agencia y la revista me invitaron a escribir un artículo que se llama De la educación virtual y sus sombras. Creo que es importante hacer algunas presentaciones dentro de esto, porque pareciera que la educación virtual ha llegado no solo de sopetón a nuestro país y en muchas partes del mundo, sino que más bien nos ha ido planteando diversos escenarios. Y entre estos escenarios, en el artículo intento abordar 3 elementos. El primer elemento, o 3 constataciones en general. La primera constatación es que tenemos que pensar el modelo pedagógico que estamos desarrollando. La segunda constatación tiene que ver con la conectividad que se puede desarrollar. Marcelo nos va a abundar sobre todo este proceso y nos va a lanzar elementos que probablemente los teníamos como un imaginario, pero resulta que ese imaginario había sido totalmente distinto. Y Carolina nos va a ir planteando también dentro de este proceso experiencias que va desarrollando Kumon a partir de lo que van generando, ¿no?
Y en esta situación es importante también ver un tercer elemento que tiene que ver con el público consumidor. Un público consumidor que también ha tenido que entrar de la noche a la mañana dentro de este proceso. Vean que en general la mayoría de las personas que han hecho algún posgrado a nivel universitario han tenido experiencia de esta educación virtual, pero de pregrado o de colegio han tenido que entrar de cajón sin tener experiencias o con experiencias demasiado incipientes, ¿no? Entonces, en esta situación es importante, por lo menos desde la perspectiva que yo veo, centrarnos en el modelo y el modo en el que hacemos educación. ¿Por qué esto del modelo y el modo? Pareciera que la educación en general, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial, ha estado muy dominada por un modelo conductista, de herencia del milenio pasado, desde el siglo XIX aproximadamente, que se ha llegado a mantener dentro de las aulas de colegio, de las aulas universitarias, porque en general era lo que llega a la multitud, lo que llega a la masa. Y no podemos olvidar que si bien la educación es un derecho, pero también en muchos casos va generando sus ciertos bemoles y sus ciertas disquisiciones cuando podemos pagar por ciertos procesos educativos, ¿no? Entonces, podemos hablar de pedagogía Montessori, podemos hablar de otras experiencias, pero eminentemente la gente ha consumido, la masa ha consumido un modelo conductista, ¿no? Y eso es lo que ha ido traspasándose a la situación de las clases virtuales. Pareciera que nos hemos convertido en que los maestros, con nuestra camarita, nuestra computadora y atrás nuestra pizarra o nuestra clase, para volver a hacer lo que hacíamos cuando estábamos en las aulas. Y resulta que la educación virtual va por otra situación, y ahí es donde entra el modo, ¿no? Va dentro de la plasticidad de generar capacidades, de generar actitudes, de generar destrezas, en la que el ser humano se convierte en el actor real del hecho educativo, el estudiante adquiere ese rol y el maestro o la maestra ya no somos los amos del saber, sino que nos convertimos en coacompañantes y en coaprendices porque también nosotros estamos migrando a esta situación, estamos aprendiendo estas aplicaciones y podemos tener mucha capacidad, podemos tener muchas bondades, pero necesitamos aprender. Y dentro de esto entra la situación de pensar qué vamos a enseñar. El dilema está justamente en que la mayoría de las personas han pensado, yo tenía esta planificación, la tengo que traspasar para que los estudiantes vayan a esto. Y resulta que no. La educación virtual más bien nos habla de qué es lo que el estudiante necesita saber para llegar a tener ciertas competencias, ciertas destrezas y ciertas habilidades. Ahí la experiencia de Kumon, por ejemplo, es súper interesante cuando hacen énfasis en matemáticas y en lenguaje. Nos hablan del razonamiento lógico en matemáticas y de la comprensión lectora, lenguaje, inevitable y necesario para aprender cualquier cosa. No puedo estar sin esto porque si no se convierte en una memorización que es muy propia del estilo conductista. No es mala en sí mismo, pero es necesario que vayamos generando estas otras plasticidades, ¿no? Luego, es importante también ver que esto de la conectividad, pensando en qué tenemos que enseñar, necesita que generemos otros estilos porque es altamente agotador. Piensen ustedes si tenemos que estar el mismo tiempo que pasamos en clases conectados a una pantalla, estamos en un estrés enormemente grande. Y por eso la asincronía. La sincronía es súper necesaria para generar el interés, la curiosidad, la posibilidad de que el estudiante se autogestione, la posibilidad de que además esto se convierta en un hecho educativo social. Y en esto es interesante, Carolina también va a hacer mucho énfasis en esto, la presencia de la familia, que más allá de plantearnos las situaciones que en el país hemos ido viendo y a nivel de otros países también va sucediendo, tenemos que comprender que no podemos ya continuar con el seguimiento clásico de la educación. ¿Qué es esto del seguimiento clásico? Voy, llevo a mi hija al colegio, la dejo, muy bien, pasan todas las horas, la recojo, le pregunto cómo te fue, bien, y ahí culminó nuestro seguimiento educativo.
o cuántas tareas tienes, ya has terminado tus tareas, preséntame y ahí culminó. En cambio, en este proceso es importante más bien pensar cómo puedo coadyuvar dentro de esta situación, qué cosas de las que yo he ido aprendiendo desde mi propia experiencia le pueden ir ayudando, qué necesidades, qué falencias, cómo puede encontrar otro tipo de información. Entonces la educación se convierte en lo que efectivamente es, una situación para transformar la sociedad, no un elemento en el que nos convertimos en una especie de generadores de buenos empleados, la memoria, ¿no? Y que no tengan voluntad propia de decisión, de creatividad, de poder desarrollar soluciones ante problemas que se le van presentando. Pensemos que gran parte del dilema educativo de cómo hacemos este traspaso es porque justamente el modelo educativo conductista no nos ha enseñado a generar estas situaciones, ¿no? Y más bien la plasticidad de la educación virtual lo puede hacer. Y ahí es importante entender también qué estamos entendiendo por virtual. Muchos nos van diciendo que lo virtual es el Internet, tener tu computadora, tu tablet, tu smartphone y tener una conectividad. Y probablemente eso no tiene nada que ver con lo que la educación virtual en general nos puede lanzar. Si recordamos sus orígenes, está el tema de los modelos analógicos, que tienen que ver con la televisión, que tienen que ver con la radio, y ahí está en el país y a nivel mundial la experiencia del maestro en casa desarrollada por IRFA, el Instituto Radiofónico de Fe y Alegría, que para llegar a lugares lejanos donde ciertamente no hay conectividad, se generaba programas radiales, que están mediados por un aspecto que es más bien de contenido o de cartillas físicas. Obviamente, porque no podemos pretender que todo lo virtual vaya a subsanar ciertos otros elementos que son necesarios. Ahí también Kumon, en su experiencia, supongo que nos va a contar que no solo es el tema de dar una enseñanza individualizada, mediada por estos elementos, sino que hay un soporte por detrás. Esto necesita para que nuestro cerebro, para que nuestra manera de aprendizaje tenga referentes mucho más tangibles. Pero aún así, dentro de todas estas situaciones, es importante también entender cuáles son las necesidades que tendríamos que ir subsanando, ¿no? Lo primero es fortalecer ciertamente estos canales comunicacionales, sean analógicos o digitales, con un mapeo claro de qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Luego, permitir, hasta que se elabore una propuesta de largo aliento, que lancemos experiencias. Y en esto probablemente todo el debate que se va teniendo en los países es intentemos uniformizar. Y la educación virtual más bien nos habla de veamos la diversidad como un foco de riqueza, no como un foco de poner a todos de nuevo dentro de un conductismo. Luego, intentar llegar a estas comunidades alejadas planteándonos contenidos reales de lo que tendríamos que gestionar para la siguiente gestión y luego ir viendo qué capacidades los docentes tienen que ir desarrollando para poder gestionar estas situaciones. Muchas cosas más se abundan en el artículo, la idea es dejarlos medio picaditos, con lo que también Marcelo nos va a ir contando, con lo que Carolina nos va a ir contando, pero esencialmente es lanzarnos a pensar una perspectiva distinta. Gracias, Carmen Julio. Gracias a ti, Rodrigo. Eso fue un poco de la educación virtual y sus sombras, sus luces y sus sombras. Queremos recordar a la audiencia en línea que pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Muy bien, es momento de dar paso a la exposición de Marcelo Durán con el tema plataformas y aplicaciones virtuales para la educación. Bienvenido, Marcelo. Ahora sí, muchas gracias Carmen Julia, Rodrigo, Carolina, el gusto de verlos, escucharlos por acá. Y bueno, yo voy a compartir una presentación que tengo acá para hacer estas reflexiones y que luego vengan las preguntas y podamos debatir sobre el tema. A ver, yo quiero mostrarles lo siguiente para que hagamos una especie de línea de tiempo, ¿ya? De todo lo que nos ha sucedido hasta acá.
el primer dato que les doy, esto les sorprende a muchos cuando se los digo, es que la ATT en Bolivia cada año presenta un informe sobre la cantidad de conexiones a Internet que hay. Y el último dato que la ATT ha presentado es este, que en Bolivia hay 10.1 millones de conexiones a Internet y de las cuales 9.5 se hacen desde una plataforma móvil. Por lo tanto, esto pone en perspectiva para un país que tiene más de 11 millones de habitantes para ver cuánta conectividad tenemos y desde qué plataforma se está accediendo. Por lo tanto, el haber entrado en cuarentena nos ha puesto justamente en crisis este dato para saber cuán factible, confiable era y si efectivamente podía servirnos para hacer educación virtual. Así que les cuento 4 puntos rápidos. A ver, los antecedentes que teníamos en términos digitales en Bolivia vienen, no quiero decir que vienen de la gestión anterior, ¿ya? Sino vienen de una línea de pensamiento que teníamos de cómo enfrentábamos a la tecnología pre-pandemia, ¿ya? Y en ese sentido teníamos proyectos como, por ejemplo, las computadoras CUA, en el entendido que los chicos en los colegios tenían una computadora, pero no era su computadora, sino la computadora le pertenecía al colegio y se usaban solo en el colegio, no la podías llevar a tu casa y cada colegio necesitaba instalar un piso tecnológico para conectarlas, en fin. Ahí el proyecto, para que sepan de su existencia, esto condujo a la empresa Kipus, ¿no? A fabricarlas, a ensamblarlas. Y luego apareció una pregunta muy importante, que era el tema de cómo nos conectamos a Internet en las zonas alejadas. Entonces se puso en órbita el satélite Tupac Katari para poder justamente a través de sus 30 transponedores subir y bajar señal de televisión, de radio, de internet. Por lo tanto, ahí también estaba la idea de la teleeducación, la telemedicina. Y hacia el final el Ministerio de Educación desarrolló un programa que se llama EducInnova, que era para estimular, capacitar a los profesores de colegio en tecnología. Y de aquí surgieron ideas interesantes, pero venían como experiencias piloto que ellos iban presentando en sus cursos y que se las mostraban a sus colegas para ver qué les parecían. Por lo tanto, eso es lo que teníamos. Entonces veíamos a la tecnología como algo alejado, ¿no? Estaba allá, pero algo que en muchos colegios sucedía es que estaba prohibido llevar el celular y no dábamos tareas en invierno y la tecnología nos distrae, no me naveguen por YouTube, ¿no? Había una mirada muy paternalista, ¿no? Muy sesgada de qué era la tecnología, era un distractor para la educación, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede en el punto 2? Viene el escenario en estos últimos meses donde tenemos que adaptarnos a lo siguiente. Entonces, lo primero es una inmediatez a la migración, de decir, se cierran los colegios y tenemos que seguir el programa escolar. Por lo tanto, estamos desnudos frente a la realidad digital que cada quien la vivía de diferentes maneras. Por lo tanto, cómo los profesores y los colegios se han adaptado, ahí hemos empezado a descubrir que no éramos tan digitales como pensábamos. Por lo tanto, hay 2 ejes que han tenido mucho énfasis: el tema técnico, la velocidad de Internet, qué aplicaciones vamos a usar, si tienen costo, si hacemos sesiones sincrónicas por Zoom, por Meet, por alguna otra herramienta como Jitsi, por ejemplo, y las plataformas asincrónicas, Classroom, Moodle y todas las que se han ido utilizando. Por lo tanto, esos primeros 30 días han sido una crisis fuerte para descubrir qué es lo que entendemos por educación. Por lo tanto, ¿qué hemos descubierto? Que esta generación no era digital, que nosotros los habíamos encumbrado como esta generación es digital porque saben usar un teléfono, una tablet y conectarse a su Play y jugar, pero de pronto para las cosas importantes como, oye, quiero que usemos ahora un software de matemáticas o hazme un video contando tu experiencia del libro, de pronto estábamos volviendo justamente a lo que dice Rodrigo, ¿no? A esa mirada clásica, ¿no? Conductista de la educación, ¿no? Del profesor que habla y el alumno que escucha. Y muchas clases se han replicado dentro de ese escenario, ¿no? De que
quiero meter mi clase de pizarra y los alumnos en silencio a esta pantalla. Por lo tanto, este es uno de los primeros errores que hemos cometido en el entender que esto iba a reemplazar la clase, cuando no es esa la idea. Y por eso es que también ha venido un poco de crítica por padres, por los mismos alumnos, ¿no? Sin embargo, aquí la idea de fondo es que, bueno, lo digital en realidad es entender esta relación que hay entre los humanos y la tecnología y cómo esta relación se aplica en la educación. Les muestro algunas imágenes que han circulado en redes sociales, ¿no? El 2019 estaba prohibido usar celulares en los colegios y el 2020 está prohibido ir a la escuela, use celular, ¿no? O sea, de pronto, ¿cómo hemos pasado en estos extremos? Y nos hemos enfrentado con este escenario. Esta es una imagen que sucedió en Japón, es la graduación de un colegio donde a partir de que estamos en cuarentena, hemos dicho, bueno, ¿cómo se van a graduar? Tal vez con avatares y ideas un poco futuristas, pero estamos viviendo esta adaptación. Y algo que sí me ha llamado mucho la atención es que también han habido paro de clases, pero también virtuales. Por lo tanto, las malas prácticas que teníamos antes también se han virtualizado. Eso significa que lo digital no necesariamente es la solución mágica a todo lo que nos sucede, sino que si veníamos con malas prácticas, precondicionados a una estructura tal para la educación, le estamos replicando también en la virtualidad y en la digitalización. Por lo tanto, no significa que esto sea mejor o peor, significa que estás extendiendo lo bueno y lo malo que teníamos antes. Por lo tanto, en el escenario 3, la adaptación, ¿qué es lo que ha sucedido? Y aquí les quiero mostrar algunas prácticas que me han llamado la atención a partir de cómo los profesores se están enfrentando y se han enfrentado a este proceso. Me llamó mucho la atención este profesor, por ejemplo, que en Chuquisaca, él dijo, bueno, si los alumnos no pueden ir al colegio y estos alumnos no tienen dispositivos, yo los voy a ir a visitar a sus comunidades. Él lo hacía en bicicleta, lo hacía a pie y recuerdo que hicimos incluso una campaña para que la gente pueda aportar y comprarle una moto y que él pueda acercarse a las comunidades. Entonces, ahí aparece la vocación, el espíritu del por qué quieres ser docente y por qué quieres hacer lo que haces. Entonces, he visto, lo digo en primera persona y también en muchos colegas, esa crisis del ¿qué está sucediendo? Y este tipo de ejemplos nos han servido para inspirarnos, para decir, vale la pena, ¿no? La educación es el futuro que está transformando a nuestro presente. Este es un trabajo que hizo una alumna, ella entrevistó a un profesor, él es yungueño, ¿ya? Pero él vive en Santa Cruz, en una comunidad alejada que tampoco tiene acceso a internet, y él dijo, voy a dar clases, pero a través de mi antena de radio. Entonces pedía a sus alumnos sintonizar la radio en un dial y él daba su clase por la radio. Entonces, también han habido estos ejemplos interesantes de cómo se están adaptando los profesores a este escenario. Esto ha sucedido en Cochabamba, esto ya es increíble, es un profesor que incluso viaja con su propia pizarra para dar clases en comunidades alejadas. Por lo tanto, creo que lo digital es bueno en la medida en que este espíritu docente se va a mantener y va a trascender a las tecnologías como una manera de utilizar este canal que conecta la experiencia educativa entre profesores y estudiantes. Por lo tanto, tampoco es novedad que el Ministerio de Educación haya tenido que adaptarse, ¿no? Y me ha gustado, por ejemplo, entre los muchos acuerdos que ha hecho, ellos han firmado un acuerdo con una comunidad que se llama Google for Education, que es una comunidad de docentes, la GEG, aquí en Bolivia, y que está en el mundo entero, que comparten conocimiento para capacitarse unos a otros. Entonces, este espíritu colaborativo me ha parecido muy, muy interesante, muy enriquecedor, porque hoy estamos tal vez mal acostumbrados a esperar todo desde arriba y estirar la mano para las soluciones, cuando en realidad las comunidades son la respuesta. Cohesionarnos en un tejido de pronto que pueda servirnos para compartir recursos. Y creo que este ejemplo del GG es bueno porque justamente es
directo y transversal con el tema de tecnologías. Y por supuesto el tema con el Internet, ¿no? Si va a ser gratuito, si va a ser gratuito para ciertas herramientas, para acceder a ciertas tecnologías. Por lo tanto, hoy Entel ya te permite con ciertos paquetes poder navegar con precios muy económicos, incluso en ciertas plataformas gratuitas, para poder seguir en tu experiencia de aprendizaje digital, a distancia, virtual, mediante tu teléfono y así. Entonces, hemos dado pasos y creo que el más importante ha sido el de formalizar la educación a distancia, que hasta hace un tiempo atrás no aparecía contemplado en la malla ni en la currícula del Ministerio de Educación. Hoy ya es formal, legal, válido. Por lo tanto, ¿a dónde nos conduce este escenario? Nos conduce a la nueva educación. Aquí les quiero mostrar algo y son algunas ideas y reflexiones de estos 4 meses que ya estamos viviendo este proceso, que definitivamente existe una ruptura del aula, ruptura en el entendido de que el aula deja de ser ese lugar de 4 paredes y va a ser o una pantalla dentro de una computadora o dentro de un teléfono o un ambiente sincrónico o asincrónico o una experiencia tal vez como la paideia en la Grecia antigua, ¿no? Donde tú vas a educar a una pequeña comunidad, tal vez presencialmente con distancia, con ciertos ejercicios, pero la idea de aula escolástica del siglo XIX se rompe definitivamente. Por lo tanto, creo que eso es una reflexión importante, sobre todo para los docentes que estaban extrañando esa idea del silencio, de la disciplina, y hoy estamos enfrentados a aprender y conocer nuevas herramientas. Eso nos lleva, por supuesto, a coexistir con múltiples realidades. Realidades que tienen que ver con acceso a tecnologías, que a pesar de que todos tengan el mismo teléfono o en la misma conexión a internet, son realidades distintas, porque puede que en su casa haya 1, 2, 3 personas que usen internet, 1, 2, 3 personas o miembros de su familia que usen un solo equipo. Por lo tanto, el cómo nos vamos a adaptar a ese escenario lleva justamente a esta última idea, que es la de personalizar la experiencia educativa. Y es justamente lo que el entretenimiento ha estado haciendo tantos años con nosotros. Netflix, Spotify, YouTube, que personalizan los contenidos para ti. Es decir, tú ves lo que te gusta. La plataforma se adapta a ti, tú no a la plataforma. Por lo tanto, creo que hoy van a surgir, ojalá, ya no los YouTubers, ¿no? Sino los edutubers. Es decir, docentes que puedan crear contenido para subirse a estas plataformas y que desde ahí se puedan consumir cuando tú puedas, en la medida de tu tiempo y de tus posibilidades, y luego ya pasar a un proceso de formación y de evaluación de este aprendizaje. Por eso quiero terminar con esta imagen que curiosamente vuelve a cobrar mucha vigencia ahora. Ellas fueron famosas hace unos 5 años atrás porque son 2 niñas que viven en una comunidad a orillas del lago Titicaca llamada Ancoraimes, que no tiene internet, y sin embargo ellas lograron crear un brazo robótico a partir de cosas que encontraron en la basura, como una botella, como un suero, ¿no? Y su profesor las estimuló a hacer esto. Entonces, ¿por qué se vuelve interesante esta historia? Porque esto llegó a oídos de Facebook y Facebook contrató a una productora en Bolivia y les hizo un spot. Si ustedes entran al proyecto internet.org de Facebook, van a encontrar a estas chicas diciendo, si ellas lograron hacer esto sin internet, imagínate lo que podríamos hacer con internet. Entonces, de alguna manera, Facebook decía, mira, lo importante no solo es estar conectados, sino es estimular la creatividad y la imaginación. Entonces, esta historia se las vuelvo a contar 5 años después de que haya sucedido, porque este es el espíritu de la educación. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos hoy ya no es qué vamos a hacer después de esto, sino qué vamos a ser después de esto, tanto como educadores, como educandos, como padres de familia,
queda un gran desafío y creo que ahí la tecnología nos va a ayudar mucho a incorporar este proceso en la vida cotidiana. Así que esa es mi reflexión para esta conversación, querida Carmen Julia, ahí lo que quería contarles. Muchas gracias, Marcelo. Muy interesante es toda la reflexión que nos presenta sobre la nueva educación a partir de esta ruptura del aula, ¿no? Y las diferentes pautas que nos has presentado. Quiero recordar a todos los que están en línea que nosotros estamos en vivo por las plataformas de Facebook de la Agencia de Noticias Fides, de Cuarto Intermedio y también de Kumon Satélite Bolivia. Por ejemplo, tenemos ya algunos comentarios. Tenemos a Mariana Tejerina, muy acertado Marcelo Durán. Y también tenemos a Susi Guzmán que nos dice, saludos a todos, bien por los desafíos. Continuamos con la tercera participación, nuestra tercera especialista. Quiero dar la bienvenida desde Brasil a Carolina Borges, coordinadora del área de lenguaje de Kumon, América del Sur. Bienvenida, Carolina. El micrófono, por favor, Carolina. Muchas gracias. Buenas noches, Carmen Julia. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. Sí, soy Carolina Borges, trabajo en Kumon hace ya más o menos unos 5 años, siempre en el departamento que desarrolla el material de lenguaje de Kumon para América del Sur. Y en este caso, pues, les voy a contar exactamente qué ha hecho Kumon para lograr precisamente librar este momento de aislamiento social. La verdad que en América del Sur, Kumon se encuentra en 6 países, siendo estos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, pero estamos en el mundo en 55 países. En ese sentido, pues la situación que hemos presentado de la pandemia ha estado en todo el mundo y precisamente algunas culturas lo han tomado de alguna forma diferente, de acuerdo a es decir, el desafío ha sido el mismo, pero la percepción que nos hemos colocado frente a ese desafío ha sido un poco diferente también por la realidad de cada uno de los países y culturas. Es decir, para algunos ha sido una oportunidad para reinventarse y hacer que la tecnología se vuelva una amiga, como lo decía Marcelo, poder utilizarla a favor propia. Pero para algunos otros países ha sido un gran reto porque precisamente no llega a todas las personas y a toda la sociedad como debería ser. Entonces, en ese sentido, Kumon tampoco ha dejado de ser, de presentarse como un desafío, o sea, para Kumon también ha sido un desafío poder llegar a todas las familias que antes llegábamos y poder estar cerca a nuestros alumnos. Sin embargo, las experiencias de Kumon Asia, Kumon Europa, también nos han permitido para podernos preparar dentro de Kumon América Latina para poder ofrecerle a nuestros alumnos y familias una mejor atención y calidad. Entonces sí, hay bastantes modelos pedagógicos en el mundo, pero Kumon es uno de los modelos pedagógicos que trabaja la independencia y la individualidad. En este caso, como lo mencionaba Rodrigo antes, han surgido situaciones online que nos han hecho que tengamos que estar más cercanos, de alguna forma, más presencialmente más cercanos a cada uno de los alumnos. Y hay métodos que permiten una organización, una independencia, como lo es el método Kumon, que también trabaja disciplina, genera curiosidad, como lo decía Rodrigo también en algún momento, que es un elemento esencial para poder desarrollar en esta situación remota un agrado, un acercamiento al aprendizaje. Tanto Rodrigo como Marcelo mencionaban cómo es necesario tener esa pasión, no solamente por enseñar, en este caso también necesitamos generar una pasión por aprender. En el sentido de Kumon, nosotros siempre estamos buscando que nuestros alumnos sean los protagonistas. Entonces, nuestros orientadores, que son las franquicias que ustedes deben conocer por ahí alrededor de sus casas, son guías
que ayudan a los alumnos a que se conozcan y mejoren a partir de capacidades y conocimientos que ellos van adquiriendo a través de una forma de estudio. En Kumon, la verdad, esta situación online ha permitido que tanto los orientadores como las familias se acerquen aún más, estén más conectados con el desarrollo de la educación de sus hijos. La diferencia, de alguna forma, con algunos otros métodos, es que dentro de Kumon el protagonista es el alumno. Entonces, el alumno es quien se desarrolla, quien se vuelve independiente, quien gestiona su tiempo y su rutina. Entonces, los más pequeñitos son acompañados por sus padres, pero siempre se les va orientando en la medida que ellos solitos van adquiriendo independencia. Parece de alguna forma muy simple decir, pasa la hojita, aprende a leer, aprende a reconocer, y a partir de esos elogios y capacidades pequeñas que nosotros vemos en nuestros alumnos, vamos a desarrollar grandes capacidades. Kumon es un método educativo, la verdad es un sistema educativo basado en la educación en el hogar, cuyo objetivo es desarrollar en los alumnos la habilidad académica necesaria para que se conviertan en personas capacitadas para el futuro y al mismo tiempo se vuelvan independientes, adquiriendo postura de estudio. La postura de estudio es la actitud que tienen frente al estudio, que les guste aprender, que quieran averiguar, digámoslo así, saber cómo funciona el mundo, cómo funciona la sociedad y se vuelvan críticos ante ella. Entonces, en Kumon no estamos en ningún momento compitiendo con colegios, al contrario, somos herramientas que permiten ayudarle a ese alumno escolar o a ese alumno universitario o a esa persona que quiere transformarse y mejorar sus capacidades para volverse un ser más independiente y desarrollar no solamente sus habilidades académicas, sino desarrollarse como persona. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos la autoinstrucción. Entonces, el principal desafío en estos momentos de pandemia realmente fue ese uso de la tecnología. Sin embargo, como lo mencioné antes, Kumon, por ser una multinacional, trajo todas las mejores experiencias fuera de Kumon América Latina y ha buscado implementar de la mejor forma posible herramientas tecnológicas para que podamos llegar a todos nuestros alumnos de una manera, de alguna forma, tan personalizada e individualizada como lo hacíamos presencialmente. Entonces, así como lo decía Marcelo, sí se ha presentado una ruptura del aula, ¿no? Como podemos decirlo así, se personaliza esa experiencia educativa, pero como ya trabajábamos con esa idea de personalizar la experiencia educativa, no solamente desde el punto de vista del educador, sino desde el educando. Es decir, necesitamos que el alumno también trabaje su ritmo, se conozca a sí mismo, y nosotros como Kumon le enseñamos no solamente al alumno, sino a sus padres cuando están comenzando con alumnos más pequeños, a trabajar y respetar el ritmo de los alumnos. ¿Qué es respetar el ritmo? Cada uno tiene habilidades y conocimientos diferentes y esas habilidades y conocimientos son válidos. A partir de ellas vamos a mejorar como personas. Porque sí, Kumon, como un instituto de educación, cree inmensamente en que la educación es transformadora del mundo. De hecho, en palabras del propio profesor Turo Kumon, él siempre, cuando creó el método en 1954, lo hizo con un objetivo de ayudar a su propio hijo. Es decir, él quería que su hijo Takeshi ganara independencia y le creó un método, un material didáctico muy simple, con hojitas, ejercicios, donde quería que él por sí mismo se fuera desafiando y generando independencia. Ese método comenzó a llamar la atención, es decir, el propio profesor al momento de crearlo, sintió una necesidad de que le llegara a todos los alumnos. Decía, entre más niños generen esa habilidad y comiencen a conocerse, a aprender con su propio ritmo y no solamente el ritmo que da el colegio. Es decir, si estás en tercero grado vas a aprender solamente lo que te da tercero grado. En este caso no, en este caso quería que
ganar unas habilidades que no importaran en qué nivel escolar estuvieras, sino que fueras aprendiendo y avanzando cada vez más. Entonces, en ese sentido, el alumno desarrolla habilidades, capacidades, en cualquiera de las 3 disciplinas que nosotros promovemos en América del Sur, América habla hispana, que son inglés, matemáticas y lenguaje, siendo el lenguaje una disciplina que busca el gusto por la lectura. Es la transformación a través de la lectura. Pero en cualquiera de las 3 disciplinas, siempre estamos buscando ese hábito de estudio, esa actitud frente al estudio como una forma de ganar confianza y aprender a partir de sus propios desafíos. Porque en Kumon no está dada una clase. En Kumon se trabaja a través del autoaprendizaje. Se trabaja a través de esa guía que decimos son los orientadores que guían ese aprendizaje. Y el alumno va conociendo a medida que va avanzando cuáles son esos nuevos desafíos. Tiene todo un camino, un trabajo bien estructurado, tanto en matemáticas como en lenguaje, como en inglés, donde el alumno va desarrollando sus capacidades mientras va adquiriendo el conocimiento de cualquiera de las 3 disciplinas. En ese sentido, de ser un ser transformador del mundo, que ayuda también a la paz mundial, porque el profesor Arturo Kumon decía que donde un ser que es de alguna forma un ser crítico, analítico y positivamente transformador, va a haber de alguna forma más tolerancia, más justicia, y eso va a generar también paz en ese ambiente, y el objetivo era, si llega todo el mundo, tendríamos paz mundial. Casualmente, estos son objetivos también de la UNESCO. La UNESCO busca también a un ser humano transformador de la sociedad que colabore con esa paz mundial, promoviendo así la educación para la ciudadanía mundial. Los educandos de todas las edades deberían reflexionar acerca de estos desafíos mundiales para que ellos contribuyan con una actitud proactiva de un mundo más pacífico, tolerante, seguro y sostenible. Eso según palabras de la UNESCO. En ese sentido, es muy interesante ver cómo tanto la educación para la ciudadanía mundial como Kumon estamos viendo que solamente a través de la educación, no digo que Kumon sea el único que busque que la educación sea un ser transformador, toda la educación es transformadora. Kumon como instituto de educación incentiva ese conocimiento, esas habilidades, esos valores, esas actitudes que puedan tener los alumnos para contribuir a ese mundo más inclusivo, justo y pacífico. ¿Cómo? Conociéndose a sí mismo a través de esas capacidades que se van a ir desarrollando. Rodrigo bien lo mencionaba, Kumon se ha convertido en una opción. ¿Por qué? Porque de alguna forma hemos llegado a las familias. Desde antes ya teníamos una relación con las familias donde enseñábamos o mostrábamos cómo observar a tu hijo de una forma positiva. Cómo puedes elogiar a tu hijo viendo todos los progresos que él puede tener y los progresos que él tiene de acuerdo a su edad y de acuerdo a su ritmo. A partir de esa educación positiva, que no es una educación generalizada, sino individual, el alumno gana confianza y se vuelve no solamente un ser transformador para sí mismo, sino dentro de su sala de aula o su clase, se vuelve un ser transformador en la universidad porque sabe, tiene la curiosidad, es de alguna forma, suficiente para buscar información. Entonces, ese ser que vamos desarrollando y Kumon como ese método que permite, no siendo el único que existe, pero uno de los métodos que funciona para cualquier tipo de persona, edad, es una forma que han encontrado las familias de relacionarse nuevamente con la educación como una forma de igual a igual. Es decir, mi hijo tiene una relación con alguien que me está explicando que puede mejorar, que puede avanzar, que puede continuar aprendiendo solo. Es decir,
al principio tendrá que tener un seguimiento, un acompañamiento, pero más adelante el objetivo es que el alumno se vuelva independiente. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de que el alumno se vuelve su propio gestor, que es autodidacta, que se organiza, hace que Kumon se vuelva ese método que da las herramientas necesarias para hacer que las clases escolares, universitarias, la vida misma, sea más entendible. Él se vuelva un ser activo frente a su propia realidad. Algo muy interesante que Marcelo estaba manifestando es que esas plataformas de acceso que hoy día no todos conocemos perfectamente, pero nos estamos obligando a conocer, las tenemos que ver también como esa herramienta amiga que nos está permitiendo seleccionar qué es lo que realmente debemos trabajar. Entonces, ¿cuánto tiempo podemos estar frente a un computador? Han sido una de las preguntas más comunes de los papás, especialmente de hijos pequeños. ¿Cómo hacemos si yo no quería que mi hijo estuviera frente a la computadora tanto tiempo? Yo soy madre y también entiendo perfectamente que no queremos que nuestros hijos estén frente al televisor. Pero no es estar frente al televisor, es qué es lo que está viendo, qué es lo que está accediendo, por cuánto tiempo puede estar. Ahora, ese tiempo que está debe ser de calidad, que observe, que por ejemplo tenga la forma de acceder a una plataforma donde va a tener a alguien al otro lado dándole información educativa. Eso es calidad. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser mucho más observadores de lo que estamos trabajando como padres, como educadores, para pensar que nuestros alumnos sí tienen una oportunidad. Veamos que algunas familias son privilegiadas por tener la posibilidad de tener a sus alumnos, a sus hijos como alumnos de Kumon. Son privilegiadas porque tienen la posibilidad de tener herramientas tecnológicas que permitan acceder a toda esta información, porque es muchísima la información educativa que tenemos. Entonces, tengamos en cuenta qué es lo que queremos hacer de nuestros hijos. Si queremos que se vuelvan personas transformadoras, se vuelvan seres independientes, se vuelvan seres que realmente se autogestionen, en ese sentido, yo como Kumon les muestro, es una opción. Cualquier tipo de pregunta que tengan, no es solamente por causa de la situación de la pandemia, sino por cualquier otro tipo de situación con Kumon, entiendan que se puede dar como una posibilidad, una oportunidad para mejorar y llegarle más cerca a las familias. Entonces, por mi lado, ya podemos concluir. Si hay preguntas, estoy aquí dispuesta. Muchas gracias, Carolina. Bueno, ella nos ha presentado la metodología Kumon, una opción de aprendizaje. Es momento, como dices, de dar paso a las preguntas que nos llegan a nuestros chats y comencemos con la primera. Y Anaíris Rodríguez nos pregunta, ¿qué competencias del siglo XXI podemos fortalecer en nuestros estudiantes aprovechando el salto a la virtualidad que estamos experimentando los docentes en esta coyuntura histórica? ¿Quién desea empezar? Me animo. Bien, bueno, gracias Anairis por la pregunta. Carolina creo que justamente en la parte final nos iba lanzando parte de estas competencias, ¿no? Si es una persona independiente, si es una persona que va gestionando sus propias cosas. Pero mientras íbamos escuchando y revisando algunas cosas y demás, yo me haría la pregunta de, primero, ¿qué tipo de sociedad queremos gestionar? Porque ciertamente no podemos hablar de que vamos a volver, después de que levantemos las cuarentenas, a una sociedad como la que estaba antes. Entonces, habría que pensarnos primero cuál es la sociedad que quiero vivir y a partir de eso, qué competencias necesito construir. Que las que Carolina nos está diciendo son óptimas para cualquier modelo, para cualquier espacio y justamente son las que permiten ir generando esta sociedad, ¿no?
pero tal vez es la primera pregunta, y creo que en el contexto boliviano, por ejemplo, con toda la situación histórica que vamos viviendo desde el año pasado, es una pregunta que ha quedado todavía en debate. Entonces, hay una situación así. No obstante, creo que sí, y en esto yo voy también por lo que Carolina va diciendo, lo que necesitamos gestionar es que sean personas críticas, que sean personas independientes y esencialmente, aunque hablábamos de que hay que generar un acompañamiento muy distinto, los padres de familia tenemos que dejar de ser demasiado sobreprotectores de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos encima de ellos preguntándoles, a ver, hijito, y si no has podido y que yo te lo hago y que no sé qué, que no sé cuántos, y no les dejamos surgir. Una experiencia bien cortita, yo tengo una hijita de 5 años que todo el rato me dice, papá, quiero ver La Tierra de Noche en Netflix, justamente, ¿no? Y gracias a esas cosas, al Dinotren y otras cosas, está apasionadísima con que quiere ser paleontóloga veterinaria. Yo nunca le he hablado ni de la paleontología, ni de los veterinarios, ni de nada. Entonces, son cosas que se van gestionando, como Carolina dice, cuando vamos dando los insumos suficientes y se va gestionando un acompañamiento, pero no nos convertimos en personas que están encima. Y los maestros tenemos que generar lo mismo. Por eso, es mi opción personal, yo creo que la educación virtual tiene que ser mucho más asíncrona que sincrónica. ¿Por qué? Porque cuando les damos la capacidad de que gestionen, de que busquen, de que indaguen, de que no se queden con lo poquito que le ponemos en el foro, en el chat, en el debate, en el contenido, se genera ese espíritu. Pero cuando les metemos mucha sincronía, allí es donde empezamos a letargarlos, porque entra de trasfondo esta necesidad de lo que Marcelo decía, lo que yo he dicho, lo que ha dicho Carolina, de volver a meter esta aula en esta pantalla. No sé, Marcelo, ¿tú cómo lo ves, Carolina? Bueno, la pregunta es muy buena porque el término, además de competencia, se lo está utilizando mucho en la educación formal, ¿no? Ahora en las universidades te piden evaluar por competencias, tomar tu diplomado en educación superior por competencias. Y yo lo resumiría en algo que creo que ustedes coinciden en esto y lo han dicho, ¿no? Que es la posibilidad de aprender a aprender. Es decir, hoy día vivimos cambios drásticos, veloces, en casi todas las áreas del conocimiento. Por lo tanto, lo que vayas a aprender hoy, el año 2020, puede que vaya a cambiar, mejorar, ampliarse el 2021, el 2022 y así sucesivamente. Entonces, creo que esa capacidad de autogestionar tu conocimiento es muy importante para que tú, si tienes una pregunta, tu profesor va a ser una guía, va a ser un mentor, va a ser alguien que te va a guiar en el proceso, va a ser un facilitador, pero tú vas a empezar a leer revistas científicas, como el ejemplo que decías de tu hija que en Netflix, ¿no? De pronto está viendo un documental maravilloso y eso es justamente el aprendizaje de hoy, que muchos lastimosamente le han puesto una línea divisoria y creen que el aprendizaje es estar sentado en el colegio con el uniforme y bien peinado, cuando en realidad puedes estar aprendiendo viendo Netflix, viendo YouTube, que tiene canales maravillosos de ciencia, de tecnología y de muchos temas. Y creo que ahí está el tema hoy, ¿no? Del de aprender a aprender. Creo que esa es la gran competencia para hoy y que tenemos que estimularla mucho en nuestros estudiantes porque creo que a diferencia de nosotros, por la velocidad de los cambios, si no logran incorporar esto en su proceso, les va a ser muy difícil más adelante seguir reaprendiendo nuevos conceptos. Así que eso por mi parte. Bueno, ahí, a ver, esta parte es bien interesante porque como lo dice Marcelo, Rodrigo, realmente es preguntarnos realmente cuáles son las capacidades que queremos transformar. Desde el punto de vista mundial, digámoslo así, hay algunas capacidades que pide el mundo para realmente ser transformadores de sociedad, para realmente, digámoslo así, luchar con esta situación de una manera más fácil. Es decir, tenemos que tener no solamente conocimiento, sino capacidad de reflexión, ser capaz de
estar atentos a las complejidades del mundo, tener valores. ¿Cuáles son los valores? Actitudes, competencias sociales, empatía, respeto, un desarrollo afectivo por los otros, una parte social, psicológica, física a veces, que permita también ser respetuosa y tolerante con el mundo. Entonces, ¿cuáles serían esas capacidades que me van a permitir? Es decir, ¿cómo me voy a transformar y cómo voy a conseguir esas capacidades? Desde el punto de vista, por ejemplo, en común buscamos siempre ese respeto por el alumno. Desde que él llega, hacemos un análisis de conocerlo. Quiero conocer quién es ese alumno que está llegando, qué es lo bueno que tiene, porque a partir de lo bueno que tiene, y de alguna forma será la misma forma que nosotros tratamos de educar a nuestros hijos. A partir de lo positivo que él tiene, vamos a incentivarlo a que se vuelva una mejor persona, una persona más confiada, una persona que tenga una actitud más segura frente a su vida. La idea principal es que te vuelvas un gestor de tu vida. Como lo decía Rodrigo, no solamente porque los papás hoy día somos más protectores y estamos siempre gestionando la vida de nuestros hijos, que los hacemos menos independientes, que precisamente necesitamos comenzar a trabajar hasta dónde yo puedo estar como padre, hasta dónde yo puedo estar como educador, en dónde tengo que tener mi límite, porque la otra persona necesita desarrollarse. Entonces yo creo que la tecnología en este momento también nos está permitiendo ese análisis. Si bien hay miles de programas, de accesos electrónicos, de actividades online, que son muy interesantes, también tenemos que saber para qué sirve, cuál es el objetivo de ese material. Entonces, por ejemplo, tenemos los niños que decimos, es muy analítico y le compramos más actividades online o le compramos juegos para que desarrolle más ese sentido analítico porque lo tiene, pero resulta que tiene alguna habilidad que necesitamos también que desarrolle, que sea más social, que comparta, que disminuya su egoísmo. Entonces, no es solamente desarrollarle la habilidad que ya tiene, sino que a partir de la habilidad que ya tiene, es decir, ya que eres analítico, ¿qué tal si compartes y me enseñas un poco de lo que estás haciendo? Tal vez voy a trabajar con él empatía, tal vez voy a trabajar con él si es un niño pequeñito, generalmente son egoístas, entonces vamos a trabajarle que trabajemos en conjunto. Esta situación de estar dentro de casas hace que todo el mundo se esté volviendo un poquito más individual y creamos que el mundo somos solamente nosotros y estamos olvidando que afuera hay un gran mundo que nos está esperando y tenemos que estar no solamente fuertes nosotros mismos, conocernos nosotros mismos, sino saber cómo interactuar con ese otro mundo. Entonces, considero que como madre, padre de casa, como educadora, tenemos una función muy importante con nuestros alumnos e hijos, y es cuáles capacidades mi hijo ya tiene que yo quiero que desarrolle aún más, pero que a partir de esas capacidades que ya tiene positivas, realmente me permita mejorar otras y así sí ser transformador de esta sociedad. Entonces, en común se facilitan algunas cosas porque nosotros ayudamos a los padres a observar a ese hijo a partir de lo que él ya tiene. Pero observar a mi hijo es muy fácil. A veces no. Cuando somos padres somos muy críticos con nuestros hijos y otra persona viene y nos cuenta lo maravillosos que son nuestros hijos y nos asombramos muchas veces de todo aquello bueno que ellos tienen y que no necesariamente lo estamos viendo, porque muchas veces los tratamos como adultos. Gracias a todos por sus respuestas. Tenemos otra consulta que nos la realiza Jorge Ortiz y es la siguiente. El Internet difícilmente llegará a todas las zonas rurales de Bolivia. Tampoco es accesible en muchas zonas urbanas por sus costos o por lo que requiere como el celular, una educación vía radio o vía televisión. Bueno, yo hacía mención a la experiencia de IRFA.
IRFA tiene por lo menos unos 40 años haciendo educación por radio en Bolivia. Es una experiencia que ha llegado a través de Radio Santa Cruz, justamente aquí en Santa Cruz, y todo el sistema de la red amazónica digital. Entonces, el mismo Ministerio de Educación ha reconocido la experiencia y si ustedes sintonizan en algún momento, está en FM en la 92.2 y en AM, los que todavía somos un poco más antiguitos y analógicos, en las 960 kilohercios, que ellos también están diciendo, nosotros tenemos la experticia, tenemos los materiales y lo podemos ofrecer. Entonces, de que tiene resultados, de que tiene una experiencia sólida, hay. También el sistema ACLO desarrolló en la parte sur del país, asociado a esto del maestro en casa, pero también como una experiencia inicial previa dada en quechua, una experiencia educativa. Entonces, hay bastante experiencia, lo que hay que hacer es escarbar un poco. Y por otro lado, Marcelo, yo supongo que te debes acordar de nuestra infancia. El Canal 7, alguna temporada, daba programas educativos y luego generaron también el tema este de generar lo de Transtel y pasar otras cosas, que son cosas que las tenemos que ir actualizando, obviamente, pero que hay experiencias dentro del país y se pueden replicar. La cuestión está en cómo volvemos a gestionar qué contenidos tienen que aprender. Ahí es la situación, porque si no sabemos qué contenidos tienen que aprender, como que nos perdemos un poco, ¿no? Sí, exactamente. Creo que quiero compartir a propósito de esta pregunta algo que me ha encantado y a propósito de lo que dices de IRFA, les voy a mostrar rápidamente mi pantalla. Denle una miradita a la página de IRFA Bolivia, ¿ok? Es irfabolivia.org y ahí está toda la información, los cursos, el podcast, todo el trabajo en educación que vienen realizando, ¿ya? Pero aquí viene algo interesante y creo que hemos malentendido muchas veces que la educación está disociada, como para decir, urbana, rural, me acuerdo que incluso le decían educación alternativa, ¿no? La educación es una sola, cumple un solo objetivo, es un gran objetivo, pero el cómo se va a generar va a ser distinta según las posibilidades que tengas. Entonces, me parece muy buena esta pregunta para mostrarles este ejemplo. En Perú han creado el Ministerio de Educación del Perú ha creado una web que se llama aprendoencasa.p. Han dicho, señores, todos a sus casas a pasar clases. ¿Tienen internet? Perfecto, sigan con sus clases. ¿No tienen internet? Bueno, acá ellos han creado esta plataforma que te dice inicial, primaria, secundaria, básica, ¿no? Según las diferentes posibilidades. Y ellos han creado, aquí les quiero mostrar rápidamente, un cronograma, que justamente es lo que dice Rodrigo, de programas educativos en tele y en radio, ¿ya? Incluso aquí te dice, mira, estaba viendo arriba, que pueden ser incluso en idiomas originarios, ¿no? En quechua o en aymara. Entonces, mira, horario, día de la semana, qué programa, si estás en tercero, cuarto, ciencia, tecnología, y aquí te va dando todo el temario para que tú como papá, por ejemplo, te imprimas este horario, lo pegues en tu refrigerador y digas, bueno, aquí están las clases del día y voy a entrar a esta sintonía de radio o en este canal que tendría que ser en este caso canal nacional de alcance nacional para asistir a tus clases. Entonces, es una forma de extender también la experiencia. Así que denle una miradita. A mí me parece que el Ministerio de Educación aquí ha tratado o en algún momento ha querido hacer algo así, pero esto Perú lo ha armado así en un 2, 3, así que vean ese ejemplo, hacia allá vamos y lo de IRFA me parece que es un buen ejemplo para meternos todos en la misma bolsa, ¿no? De complementar internet, web, redes sociales, radio, televisión y así, todo lo que tengamos sirve para el proceso educativo. Sí. Bueno, yo desde el punto de vista de Kumon, estamos tratando de llegar primero a todos los alumnos que
común trabajaba principalmente vía física. Entonces, la idea necesaria es que realmente hagamos con lo que tenemos en este momento, no, todavía no llegamos, precisamente necesitaremos de ese apoyo de alguna forma de internet y esas bandas tanto de cada uno de los países, pero mientras nosotros consigamos llegar a más alumnos, de alguna forma usando las plataformas que cada uno de los países nos permita utilizar, pues como sería maravilloso poder llegar a la gran cantidad de alumnos que fuera posible. Esa es nuestra idea, no solamente para los alumnos, sino a los alumnos que ya tenemos, dejarles también. Yo creo que esta situación va a ser interesante para todos, para precisamente pensar cómo vamos a trabajar para poder transformar esa sociedad que viene en camino. Esto precisamente nos permitió ver que en diferentes países, especialmente en América Latina, tenemos sociedades muy distantes unas de otras en el mismo país. Entonces, será una forma también de que aquellos que somos privilegiados y tenemos esa opción de tener la tecnología a nuestro alcance, seamos tal vez motores de presión para que llegue esa tecnología también a quienes no son tan privilegiados. Ese sería mi aporte de reflexión, que como Kumon siempre busca ser un ser humano más crítico, íntegro y positivamente transformador de ese entorno. Muchas gracias nuevamente. Tenemos varias preguntas que nos están llegando. Sin embargo, vamos a hacer una última ronda y nos vamos con estas dos que están muy ligadas. ¿Consideran que ahora se han marcado más las diferencias entre la brecha generacional entre padres, maestros y los niños, versus esa adaptabilidad de los jóvenes y niños en las nuevas tecnologías? Y se liga con la otra pregunta que, como padres, ¿cómo rompernos ese paradigma digital de que el Internet y todo lo relacionado atonta a los adolescentes? Bien, interesantes preguntas, complejas en sí mismas, porque en general yo creo que la primera va por un aspecto un poco más amplio y la otra es un poco más concreta. A ver, yo creo que es importante primero darnos cuenta de que la brecha generacional, tal como Marcelo nos la ha presentado, ha sido una falacia que nos la hemos creído bastante, ¿eh? En la que probablemente sí los jóvenes y los niños tienen mayor capacidad de adaptabilidad más rápida. Pero esto no quiere decir que las personas adultas no la tengamos y que no estemos entrando dentro de esa situación. Es decir, gente que antes no te utilizaba Zoom, gente que antes no te utilizaba elementos dentro de estos espacios, ahora te lo está manejando y con mucha más experticia que gente que se supone que debería estarlo haciendo. Básicamente es esto de los jóvenes, ¿no? Entonces, esa brecha de generacional como que ha ido rompiéndose y no podemos olvidar también que los padres y demás, más o menos los que vamos de 50 hacia abajo, hemos ido creciendo con cierta tecnología también, ¿no? Los videojuegos y estas cosas. Y ahí lo ligo a lo segundo, cómo romper esta idea de lo digital como algo que atonta a los jóvenes, es que no nos ponemos los padres a preguntarles ¿por qué te interesa esto? ¿Por qué inviertes tiempo en estar en tu juego, en estar en línea, en estar con tus amigos hasta las 4 de la mañana y no importa si le echas en tu Free Fire o en no sé qué plataformas que tienen? Porque en general creemos que todavía muy conductistamente tenemos que tener ciertos horarios y ciertas cosas. Es necesario, sí, poner horarios, poner reglas, poner esquemas, pero también es necesario ver qué están aprendiendo o qué están gestionando a partir de estas cosas. Vean que con eso de los videojuegos, aunque pareciera que están ahí
metidos en la pantalla y nada más, están aprendiendo mucho de razonamiento lógico, están aprendiendo a tener una espacialidad en la visión que les permite entender un panorama complejo y completo y no simplemente como nosotros de una visión única y de estar gestionando estas cosas. Un ejemplito bien sencillo, mientras estamos en clases en Zoom, muchos de mis estudiantes están revisando las cosas en su internet o lo que Marcelo ha estado haciendo, ¿no? Mientras íbamos en la reunión, él iba revisando cosas para proponérnosla en la pantalla y no sé qué. Y esa es la plasticidad que hay que tener. Entonces, los videojuegos nos ayudan en eso. Obviamente hay que evitar el tema de que se queden en esa situación, lo que decía Carolina, ¿no? Generar habilidades sociales, la interacción, el contacto, pero aprovechar más bien de estas otras cosas que sí son óptimas, ¿no? A ver, por mi parte, me parece interesante el tema generacional, pero yo lo veo más como un fenómeno de marketing. En realidad, las generaciones, cuando se establecen estas diferencias entre millennials, centennials, ¿no? Y yo ya me pongo en los viegenials, ¿no? Es un tema más de marketing, de consumo, de capacidades de pago, y muchos se sienten desplazados a veces por las nuevas generaciones en el entendido de que no se han actualizado o que lo que está de moda ya no es lo que a ti te gusta. Y eso es totalmente falso porque hoy día puedes encontrar en internet comunidades de gente que le gusta el rock clásico, la literatura antigua, o sea, es increíble ver que en Netflix esté de moda y siga de moda Betty la Fea, por ejemplo, o sea, por eso digo, cómo las nuevas generaciones están descubriendo una telenovela de hace muchos años atrás en una nueva plataforma. Entonces, creo que lo que yo diría que hoy lo que nos complica es nuestra relación con la tecnología, más que la generación. Y he visto gente, y lo digo así con mucho orgullo además, en algún curso que me ha tocado dar, alumnos míos de 60, 65 años aprendiendo a usar Classroom. Yo digo, increíble, quiero llegar a eso, o sea, a mantenerme así, siempre con ganas de aprender. Entonces, por eso lo que decía hace un rato, mantenernos siempre con el espíritu de seguir aprendiendo. Y por eso es que, conectando con la segunda pregunta, algo que también es importante mencionar es la oportunidad del aprendizaje. Si bien hoy día hay una mirada muy lúdica de la tecnología, porque nos gustan mucho los juegos, nos fascinan los juegos, yo te diría, entre chiste y chiste, hay universidades aquí en Cochabamba y en Bolivia que te dan la carrera de programador de videojuegos. Y tú para aprender a programar un videojuego necesitas muchísimas clases y horas de física y de matemáticas, ¿no? Por lo tanto, si bien es divertido el juego y te puede absorber dentro de cierto mundo digital, si tú motivas a decirle, oye, ¿te gustan los juegos? ¿Te animarías a programar uno? Y justamente eso es lo que hoy están haciendo muchas universidades. Por ejemplo, el MIT en Estados Unidos ha lanzado una plataforma que se llama Scratch para enseñar a los niños a programar mediante juegos. Entonces, finalmente se conecta todo. O sea, aprender tiene que ser divertido. Te tienes que divertir aprendiendo. O sea, no puedes disociar ambas cosas. Por lo tanto, creo que esa relación con la tecnología tiene que ser así, amena, lúdica y por supuesto que tenga un objetivo de aprendizaje. Así que yo diría, no es que te atonta o no, sino que es, te sirve o no, te está educando o no. Y ahí, qué buena sería la guía de los papás para guiarlos en ese proceso. Sí, Marcelo, Rodrigo, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes y desde el punto de vista de Kumon, lo podría decir como madre, como educadora, la verdad es cuánto observamos a nuestros hijos, es decir, hasta dónde nos estamos viendo obligados con esta situación de la pandemia a observarlos cada vez más y como dicen, no observarlos simplemente para saber cómo son, sino cuál es la relación que tienen con esa tecnología. Precisamente lo que decía Marcelo o Rodrigo también. ¿Para qué? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Por qué te quedas hasta las 4 de la mañana, un adolescente? ¿Por qué quieres conversar con tus amigos? Tienen los 1000 aplicativos, las aplicaciones pues que buscan la importancia de ser visibles dentro de un Facebook, dentro de un, bueno, yo lo digo Facebook, pues, creo que eso ya está fuera de moda,
el Instagram y, en fin, mil otros. La necesidad del ser humano de alguna forma de ser reconocido, de ser parte de una entidad cultural, digital, de alguna forma ser visible en este momento de forma digital. Es importantísimo para ellos. También es importantísimo para ellos saber cuál es la relación que tienen con esa tecnología. En el sentido de Kumon, pues, que está dando las herramientas, la capacitación para que se conozcan y aprendan, no solamente como herramientas para desarrollarse frente a la clase, en la universidad, en el futuro, sino también la oportunidad que estamos teniendo de llegarle a las familias para mostrarles qué tan importante es observar a tu hijo y además de eso, tener una relación más cercana para poder conocerlo realmente y sacarle provecho a las situaciones. Como bien lo decía Marcelo, y bueno, ambos, tanto Rodrigo también, ¿cómo uso esa plasticidad? ¿Hasta qué momento yo tengo que ver que las herramientas tecnológicas me pueden permitir facilitar ese movimiento de generaciones? Es decir, no necesariamente yo tengo que saber todo lo que la generación siguiente tiene, pero también tengo que respetar hasta qué punto ellos la utilizan y por qué la utilizan. Entonces, conocerla, convivir con ella es necesaria y yo personalmente considero que es una oportunidad que tenemos de encontrarnos más cerca de esos hijos, de conocerlos más y aprovechar todo lo bueno que tienen para sacarle provecho. Es decir, como decía Marcelo, ¿quieres volverte programador? Entonces vamos a estudiar un poco más de matemáticas. Vamos a, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y buscar cuáles capacidades puedo desarrollar en esa persona. Entonces, creo que es una oportunidad que se nos da a muchos, no sé, no lo puedo decir para todo el mundo, pero es una oportunidad para algunas familias estar más cerca a sus hijos, conocerlos, escucharlos, y la tecnología también puede ser una herramienta bien manejada, como en todo, no solamente la tecnología, no solamente los juegos. Nosotros promovemos, por ejemplo, la lectura de una manera en cantidad, y en este momento tener un libro en manos es más difícil también porque se puede por ahí propagar el COVID, en fin. Entonces, nos ha tocado leer, ¿por dónde? Por los medios digitales. Y ha sido una opción maravillosa también para continuar leyendo, para continuar conociendo. Entonces, lo que tenemos que ver es que la oportunidad que tenemos, también cómo la vamos a utilizar. Me encanta, por ejemplo, a mí ver a mi hija leer y leer y leer, pero tampoco la puedo dejar leer hasta toda la noche, cuando el otro día tiene que levantarse temprano y tiene clase online, tiene que estar dispuesta para eso. Entonces, todo tiene un límite, a pesar de que me encante que lo hagan. Entonces, ¿cómo podemos como padres trabajar eso, incentivar lo mismo, pero también observar y colocar un orden de alguna forma mientras son pequeños y les enseñamos a eso? Muchísimas gracias. Bien, ya estamos entrando a la recta final de nuestro foro y para este momento quiero dar paso a Ivonne Escobar de Kumon Satélite, quien en breves minutos nos dará un panorama global de todo lo reflexionado en este momento. Muchas gracias y bienvenida, Ivonne. Gracias, Carmen Julia, gracias. Bueno, primeramente, recontra satisfecha por todas las exposiciones, realmente excelentes, con mucho tema para todavía seguir, ¿no? Y eso es lo que decía Rodrigo, dedicados un poco para hablar más todos los tecnológicos, de aprendizaje, de pedagogía, etc. Yo agradezco mucho a la gente que haber hecho este foro, a la revista Paso Intermedio, a Rodrigo, Marcelo, Carolina, que han sido tan claros en todas sus exposiciones. Yo quiero rescatar algo que he dicho, no sé si se puede mientras nosotros tengamos las ganas de crecer, ¿no? La educación va a ser mejor en todos los casos cuando nosotros seamos capaces de acompañarlos con las mejores herramientas, ¿no? Herramientas a través de un método que nosotros nos sentimos muy
felices de ser parte de un método que ayuda no solamente al crecimiento personal o académico, sino además que puede ayudar en el ámbito social, ¿no? Entonces es un pequeño grano de arena que todas las orientadoras estamos felices de contribuir porque estamos seguros de que hay un trabajo en casa que es indispensable para un crecimiento personal, ¿no? El acompañamiento siempre, y bueno, ahora tenemos que resumir todas estas tareas de nuestros estudiantes, de nuestra gente, para saber que siempre vamos a poder aprender, ¿no? Es algo que rescata el resumen de todo este foro, que nunca vamos a terminar de aprender. Vamos a aprender profesores, alumnos, etc. Y ya después mucho esto a ver todas sus disertaciones para un. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Carmen. Muchas gracias a ti, Ivonne. Quiero agradecer a todos los presentes por todas las reflexiones que nos han podido compartir en esta noche. Agradecer a Rodrigo, a Marcelo, a Carolina, a Ivonne. Y bueno, nada más, este foro está llegando a su final. Fue pensado para responder al objetivo de analizar la realidad de la educación virtual durante el tiempo de la cuarentena, sus desafíos y oportunidades. Se desarrolló en alianza con la revista Cuarto Intermedio, la agencia de noticias Fides y Kumon Bolivia Unidad Satélite. Muchas gracias y buenas noches. Bueno.